Buenos días, los saluda el ingeniero Armando Vitela. El día de hoy en la materia de Fiscal 3 vamos a ver el tema de impuestos sobre la renta en personas físicas. Pues vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar analizando la pregunta el porqué del ISR o el impuesto sobre la renta. Ok, de acuerdo con nuestra Constitución Política, en su capítulo 2 de los mexicanos, en su artículo 31, dice que son obligaciones de los mexicanos, en su fracción 4, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y municipio en el que residan, de la manera proporcional y equitativa de que dispongan las leyes. ¿Sí? Entonces lo que nos dice aquí es que es obligación de todos nosotros como mexicanos, pues contribuir para el gasto público, es decir, que parte de nuestros ingresos pues tenemos que darla al Estado para que se construyan carreteras, se construyan hospitales, etcétera, todo lo que tiene que ver con el gasto público. Muy bien, vamos a continuar. Sobre la obligación del pago de impuestos, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 31 dice que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado, municipio y distrito federal en que residan de la manera proporcional y equitativa de que dispongan las leyes. Es lo mismo que ya habíamos comentado en la lámina anterior. En esta parte, los elementos esenciales de las contribuciones los vamos a clasificar de la siguiente manera. Número 1, el sujeto; 2, el objeto; 3, la base; y 4, la tasa, tarifa o cuota. ¿Sale? Ok, vamos a analizar la siguiente lámina, que es la conocida como pirámide constitucional, para entender cómo están conformadas las leyes en nuestro país. Tenemos en la parte superior de nuestra pirámide la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después están los tratados internacionales. Más abajo están las leyes y códigos federales, al mismo tiempo que las leyes ordinarias, orgánico-administrativas, y las constituciones políticas de los estados. Debajo de estas están los acuerdos y decretos presidenciales, los reglamentos y leyes federales, las normas especiales y las leyes estatales. Debajo de los reglamentos y leyes federales tenemos los acuerdos secretariales, circulares y avisos. Y debajo de las leyes estatales están los reglamentos estatales, bandos de policía y buen gobierno, y debajo de estos están los reglamentos, avisos y circulares. Vamos a hablar un poquito más de esto en la siguiente lámina, que es sobre la jerarquía de las leyes fiscales. Esto es lo mismo que acabamos de ver sobre el mapa conceptual que vimos hace un momento. Tenemos en primera instancia lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En segunda instancia están los tratados internacionales que están en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después están las leyes especiales específicas promulgadas por el Congreso de la Unión de acuerdo a la materia que se apliquen, por ejemplo, el impuesto sobre la renta y los impuestos al valor agregado, etcétera, que es el tema que estamos viendo en esta clase. Después tenemos los códigos fiscales de federación, ordenamiento legal que se aplica de manera suplementaria a las leyes fiscales, ¿sí? Y después el derecho común, que es el supletorio en todo lo que no esté contenido en el Código Fiscal de la Federación. Después tenemos los reglamentos y después las reglas misceláneas, los circulares y publicaciones en general de carácter administrativo. Y es todo. Ok. Continuamos con el siguiente tema que vamos a analizar a continuación, es el sujeto, ¿sí? Sobre la estructura de las leyes sobre el ISR.
Entonces iniciamos con el sujeto que dice que las personas físicas y las morales estarán obligadas al pago de los impuestos sobre la renta. Entonces, este es el sujeto, ¿quiénes son? Las personas físicas y tanto las personas morales. En esta clase, pues vamos a hablar principalmente de las personas físicas. Ok, ¿cuál es el objeto? El ISR se deberá pagar por los ingresos obtenidos en los siguientes casos. Número 1, los residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. Número 2, los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Y número 3, los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a este. ¿Sale? Entonces estos son los casos en los que se podrá cobrar el ISR, ¿sí?, a las distintas personas físicas en nuestro país. ¿Sale? Entonces vamos a hablar ahora sobre el tema de la Ley de Ingresos de la Federación. ¿Cuál es el concepto de esta ley? Es el acto legislativo que determina los ingresos que el gobierno federal está autorizado para recaudar en un año determinado. La iniciativa de ley de ingreso contiene una exposición de motivos con las consideraciones de orden económico y la política fiscal que lo inspira. Entonces, esta ley pues es la que se encarga principalmente de establecer cuánta es la cantidad que se debe de recaudar sobre el impuesto de la renta en un determinado tiempo. En este caso es en el año que va en curso. Muy bien, vamos a analizar ahora las características. Número 1, la discusión y aprobación de la ley de ingresos debe ser antes que la discusión y aprobación del presupuesto de egresos. ¿Sale? Su aprobación debe ser por las dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Es una ley general, señala los conceptos por los que la Federación puede percibir ingresos sin fijar ningún elemento de los impuestos. Es una ley anual, señala plazos para su discusión para cubrir el presupuesto de egresos. Y debe imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto de egresos. Bueno, en esta lámina hemos hablado mucho acerca del presupuesto de egresos. ¿Qué es esto del presupuesto de ingresos? Pues si ustedes han escuchado anteriormente en las noticias, cuando prenden la televisión, se habla sobre que los diputados o los senadores están a punto de autorizar el presupuesto de ingresos anual. Pues es eso a lo que se refiere esta lámina. Como parte de esta ley, pues tanto los senadores como los diputados son los responsables, de autorizar cuánto es lo que se va a gastar en el siguiente año, y pues para esto se requiere pues un fondo, una cantidad de donde se va a poder pues disponer, y esto es a partir de los impuestos recabados a todos nosotros. Es decir, que mediante estos impuestos que nosotros pues damos al Estado, pues es que se juntan y se recaban para que tanto la Cámara de Senadores y Diputados pues puedan disponer de ellos en el presupuesto de egresos. ¿Sale? Ok, seguimos con la ley de impuestos. Vamos a analizar ahora la estructura de la ley de ISR. Número 1, tenemos el patrimonio, que es el conjunto de poderes y deberes apreciables en dinero que tiene una persona física. Al decir poderes y deberes es en razón de que no solo los derechos subjetivos y las obligaciones pueden ser estimadas en dinero, sino que también lo podrán ser las facultades, las cargas y en algunos casos el ejercicio de la potestad se puede traducir en valor pecuniario. ¿Sale? Entonces, el patrimonio no es otra cosa más que todo lo que disponemos las personas físicas para poder
generar nuestros ingresos. Eso viene siendo nuestro patrimonio. ¿Sale? Ahora vamos a analizar qué es una persona física. En realidad este concepto está muy sencillo de entender, es muy sencillo de explicar también. Los juristas sostienen de forma unánime que todos los seres humanos son personas jurídicas, denominadas personas singulares o personas naturales, o más comúnmente conocidas como personas físicas. Una persona es todo ser capaz de tener derechos y obligaciones. La capacidad es un atributo de la persona jurídica, ¿sale? Entonces, quiere decir que como personas físicas nosotros tenemos derechos y obligaciones. ¿Cuáles son esos derechos? Pues son los derechos a ser protegidos por medio de estas leyes, y también tenemos las obligaciones, que son las de pagar nuestros impuestos. Muy bien, vamos ahora a analizar el Código Civil Federal. Según el artículo 22, la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. ¿Sale? Entonces quiere decir que la ley nos reconoce desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos. Vamos a analizar ahora la estructura de ley de ISR. Tenemos el primer punto, que es las disposiciones generales. El número 2 son de las personas morales. Número 3 son del régimen de las personas morales con fines no lucrativos. Número 4 de las personas físicas. Número 5 residentes en el extranjero. Número 6 regímenes fiscales preferentes. Y número 7 los estímulos fiscales. Esto viene siendo toda la estructura general de la ley de ISR, que son todas las partes que componen a esta estructura, son los que tienen que pues realizar ese pago de ese impuesto. Muy bien, ahora vamos a analizar lo que son los ingresos. Tenemos varios tipos de ingresos. El primero son los salarios, ¿sí? El segundo son las actividades empresariales y profesionales. Número 3 son los arrendamientos. Número 4 son la enajenación de bienes. Número 5 es la adquisición de bienes. Número 6 son los intereses. Número 7 son los premios. Número 8 los dividendos. Y número 9, aquí en este caso van a ser los demás ingresos. Todos estos los podemos agrupar de la siguiente manera: en la sección 1 general, sección 2 que es intermedio, y en la sección 3 pequeños, definitivo, ¿sí? Todos estos se acumulan en los artículos 75 y 77 de la ley de impuestos sobre la renta, ¿sale? Entonces, pues estos son los tipos de ingreso. Ya lo comentamos hace un momento, como son los salarios, cualquier actividad empresarial en la que yo pues obtenga una ganancia. Si poseo un arrendamiento, como es una renta, también las adquisiciones de bienes generan ISR, los intereses también van a generar ISR, etcétera, etcétera. ¿Sale? Por su atención, gracias. Hasta aquí termina esta clase. Continuaremos con este tema y los siguientes temas la próxima clase. Cualquier duda que tengan, les pido que se comuniquen por medio de WhatsApp, y a continuación también les pido que vayan a la página de Google Classroom para que ahí puedan ver esta misma presentación y empiecen a contestar su trabajo número 1, que es correspondiente a las tareas que van a realizar sobre este tema. Cualquier duda que tengan, les repito, me pueden preguntar. Gracias.